Hola chicos. Antes de empezar la historia de hoy, solo un pequeño favor. Más del 90% de nuestros espectadores no están suscritos a nuestro canal. Por favor, suscríbanse para no perderse ninguna historia impactante e interesante. Vamos a comenzar la historia de hoy. Como la vida a menudo da un giro inesperado, mi historia también lo hizo. Mi nombre es Elara y mi vida una vez fue un lienzo de felicidad pintado con los colores del amor y la lealtad. Mi esposo, Santiago, era el pintor, y yo, su musa. Nos habíamos conocido en un café literario, yo, una bibliotecaria de voz suave, y él, un ingeniero con un alma de poeta. Su propuesta de matrimonio no fue con un anillo, sino con un cuaderno lleno de poemas dedicados a mí. Nuestros primeros años de matrimonio fueron un remolino de amor, risas y sueños compartidos. Nos construimos una casa con un jardín donde plantamos un árbol de cerezo que simbolizaba nuestro amor, floreciendo cada primavera con una promesa de un nuevo comienzo. La monotonía, sin embargo, se deslizó en nuestras vidas como una sombra silenciosa. Las conversaciones que antes duraban hasta la madrugada se convirtieron en breves intercambios sobre las facturas y la lista de compras. Los poemas de Santiago fueron reemplazados por planos de ingeniería y mis libros por la contabilidad de la casa. Nuestra pasión, antes un fuego rugiente, se redujo a una cálida brasa, un recordatorio de lo que una vez fue. Nos amábamos, lo sabía. Pero nuestro amor había madurado en una cómoda rutina en lugar de una emocionante aventura. La vida se había convertido en un guión, y éramos actores que decían sus líneas sin sentir la emoción. Mi vida dio un giro drástico cuando conocí a Gabriel. Era un artista, un hombre de espíritu libre con ojos que veían el mundo en una paleta de colores vibrantes. Lo conocí en una exposición de arte. Estaba fascinado por mi opinión sobre una de sus pinturas, una que representaba a una mujer solitaria en un campo de girasoles. Es una mujer que espera a que florezca su propio sol, en lugar de buscar la calidez en los demás, le dije. Una sonrisa iluminó su rostro y, en ese momento, sentí que algo dentro de mí, que había estado dormido, se despertaba. Gabriel era la personificación de la vida que había anhelado. Con él, mis días no eran guiones, eran lienzos en blanco, esperando ser pintados. No se limitaba a escucharme, me veía. Veía las historias en mis ojos, las risas que se escondían en mis labios, los miedos que acechaban en mi corazón. No me ofrecía poemas, sino bocetos de mis momentos fugaces, yo riéndome de un chiste tonto, yo perdida en los estantes de una librería, yo observando la lluvia caer. Él no era mi esposo, era un amigo, un confidente, una chispa que encendió el fuego de mi alma. No éramos amantes en el sentido tradicional. Nuestro romance era una conexión de almas, un baile de mentes, una sinfonía de corazones. Sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Mi corazón se partía en dos, una mitad amando a Santiago, mi compañero de vida, y la otra mitad anhelando la vida que Gabriel me mostraba. La culpa era una compañera constante, una sombra que me seguía a todas partes. Las noches las pasaba mirando el techo, pensando en Santiago, en el hombre que me había amado incondicionalmente, y en Gabriel, el hombre que me hacía sentir viva de nuevo. La verdad era que no quería lastimar a nadie. Solo quería sentir, respirar, vivir de nuevo. Quería volver a ser la mujer que escribía poemas en la parte de atrás de las servilletas, la que se reía a carcajadas sin preocuparse por la hora. Quería sentir que mi vida era un poema, no un guión. La dualidad de mi vida era un campo de batalla para mis emociones. Durante el día, era la esposa de Santiago, la ama de casa que cocinaba sus comidas favoritas, la mujer que se aseguraba de que su ropa estuviera limpia y planchada. Por la noche, me convertía en la musa de Gabriel, la mujer que inspiraba sus pinturas, la que compartía sus sueños y sus miedos. Mi corazón estaba dividido, y cada latido era un recordatorio de mi traición. Sabía que esta vida no podía durar. El secreto era una carga pesada que estaba destrozándome desde dentro. La sonrisa en mi cara era una máscara, y detrás de ella, una mujer se estaba desmoronando. Un día, mientras miraba el árbol de cerezo en nuestro jardín, me di cuenta de que mi vida era como ese árbol. Por fuera, se veía hermoso y floreciente, pero por dentro, un gusano se estaba comiendo el tronco,
debilitándolo lentamente hasta que colapsará. La verdad, como la naturaleza, tenía su propia manera de florecer, y yo sabía que mi verdad también lo haría. Mi existencia se había fragmentado en dos mundos paralelos, y yo era la única habitante de ambos, navegando entre la lealtad y el deseo, la rutina y la pasión. Por un lado, estaba la vida que había construido, un hogar sólido y estable con Santiago, lleno de recuerdos y promesas de un futuro juntos. Era un amor tranquilo, un puerto seguro en la tormenta de la vida. Santiago era el ancla, la roca que me mantenía firme. Pero en el otro mundo, el que había descubierto con Gabriel, yo era un velero sin rumbo, impulsado por el viento de la creatividad y la emoción. Gabriel era la brújula que me guiaba a lugares desconocidos de mi propia alma. La tensión entre estos dos mundos era insoportable. Cada sonrisa a Santiago se sentía como una mentira, y cada momento compartido con Gabriel, como un robo. Mi mente era un torbellino de debería y quería. Debería ser una esposa fiel, la mujer que Santiago merecía. Pero quería ser la mujer que se perdía en las galerías de arte con Gabriel, la que pintaba sus propias emociones en lienzos en blanco. La culpa me consumía, roía mi alma como el gusano en el árbol de cerezo. Intenté convencerme de que lo que sentía por Gabriel no era amor, sino una amistad profunda, una conexión platónica. Pero era una mentira que me decía a mí misma para justificar mis acciones. Su tacto, incluso accidental, enviaba una descarga eléctrica a través de mi cuerpo. Su risa era una melodía que yo no podía dejar de escuchar. Sus palabras, no sobre planos o facturas, sino sobre la belleza de la vida, eran la música que mi alma había estado anhelando. Era una adicción, una droga de la que no podía, o no quería, desengancharme. Sabía que estaba jugando con fuego, y cada fibra de mi ser me advertía del inminente incendio. Pero la adrenalina de ese peligro, la emoción de vivir una doble vida, era demasiado atractiva. Me sentía viva de una manera que no había sentido en años. Era egoísta, lo sabía. Estaba priorizando mi propia felicidad a expensas de la de Santiago. Pero en mi defensa, sentía que había sacrificado mi propia felicidad durante tanto tiempo, que era mi turno de ser feliz, de ser vista, de ser sentida. Mi corazón, una vez un fiel soldado de la lealtad, se había convertido en un traidor, un desertor de su propio ejército. Mi existencia se había fragmentado en dos mundos paralelos, y yo era la única habitante de ambos, navegando entre la lealtad y el deseo, la rutina y la pasión. Por un lado, estaba la vida que había construido, un hogar sólido y estable con Santiago, lleno de recuerdos y promesas de un futuro juntos. Era un amor tranquilo, un puerto seguro en la tormenta de la vida. Santiago era el ancla, la roca que me mantenía firme. Pero en el otro mundo, el que había descubierto con Gabriel, yo era un velero sin rumbo, impulsado por el viento de la creatividad y la emoción. Gabriel era la brújula que me guiaba a lugares desconocidos de mi propia alma. La tensión entre estos dos mundos era insoportable. Cada sonrisa a Santiago se sentía como una mentira, y cada momento compartido con Gabriel, como un robo. Mi mente era un torbellino de debería y quería. Debería ser una esposa fiel, la mujer que Santiago merecía. Pero quería ser la mujer que se perdía en las galerías de arte con Gabriel, la que pintaba sus propias emociones en lienzos en blanco. La culpa me consumía, roía mi alma como el gusano en el árbol de cerezo. Intenté convencerme de que lo que sentía por Gabriel no era amor, sino una amistad profunda, una conexión platónica. Pero era una mentira que me decía a mí misma para justificar mis acciones. Su tacto, incluso accidental, enviaba una descarga eléctrica a través de mi cuerpo. Su risa era una melodía que yo no podía dejar de escuchar. Sus palabras, no sobre planos o facturas, sino sobre la belleza de la vida, eran la música que mi alma había estado anhelando. Era una adicción, una droga de la que no podía, o no quería, desengancharme. Sabía que estaba jugando con fuego, y cada fibra de mi ser me advertía del inminente incendio. Pero la adrenalina de ese peligro, la emoción de vivir una doble vida, era demasiado atractiva. Me sentía viva de una manera que no había sentido en años. Era egoísta, lo sabía. Estaba priorizando mi propia felicidad a expensas de la de Santiago.
Pero en mi defensa, sentía que había sacrificado mi propia felicidad durante tanto tiempo, que era mi turno de ser feliz, de ser vista, de ser sentida. Mi corazón, una vez un fiel soldado de la lealtad, se había convertido en un traidor, un desertor de su propio ejército. Por fin llegó el día en que la vida me obligó a tomar una decisión. No podía seguir viviendo en dos mundos. El puente que había construido entre mi vida con Santiago y mi vida con Gabriel se estaba desmoronando, y yo estaba atrapada en el medio. La culpa, que antes era una sombra, se había convertido en un monstruo que me consumía por dentro. Me encontraba en una encrucijada, una donde las señales de ambos caminos eran igualmente atractivas y aterradoras. Por un lado, la seguridad y la estabilidad que Santiago me ofrecía. Por el otro, la pasión y la vitalidad que Gabriel representaba. Elara, la esposa, la ama de casa, la mujer que había sido, y Elara, la artista, la mujer libre, la que quería ser. Las dos luchaban dentro de mí por el control, y yo era la arena en la que se libraba esa batalla. Mi relación con Gabriel se había vuelto más intensa. Pasábamos tardes enteras en su estudio, un espacio caótico y mágico lleno de lienzos a medio terminar, pinceles manchados de pintura y el olor embriagador de la trementina. Gabriel me pintaba. No solo mi rostro, sino la emoción en mis ojos, la tristeza en mis labios, la chispa de la vida en mi alma. Me hacía sentir como si fuera la única mujer en el universo, la única digna de su arte. Hablábamos de todo, de arte, de poesía, de la vida y de la muerte, de nuestros miedos y nuestros sueños más profundos. Con él, me sentía desnuda de alma, y era una sensación que no había experimentado en años. No había secretos entre nosotros, excepto el más grande, mi matrimonio. Gabriel sabía que tenía un esposo, pero no sabía la profundidad de mi conflicto. Yo había pintado un cuadro de mi vida para él, un cuadro en el que mi matrimonio era una cómoda rutina, no un amor en decadencia. Una noche, mientras Santiago y yo cenábamos en silencio, un silencio que se había vuelto la norma en nuestra casa, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Gabriel. Una foto de un boceto que había hecho de mí, dormida en un sofá en su estudio. Debajo, un mensaje: Elara, eres la musa que mi alma ha estado buscando toda mi vida. La culpa me golpeó como una ola gigante. Miré a Santiago, que estaba absorto en su comida. Él no sabía que yo estaba viviendo una doble vida. No sabía que había otro hombre en mi vida que me veía de una manera que él ya no lo hacía. El anillo de matrimonio en mi dedo se sintió pesado, una cadena que me unía a una vida que ya no me llenaba. Sentí un nudo en el estómago, un nudo de mentiras y de traición. Me levanté de la mesa, excusándome, y me encerré en el baño. Las lágrimas cayeron por mi rostro, lágrimas de frustración, de culpa, de amor, de anhelo. Estaba en un laberinto, y no sabía cómo salir. La situación se volvió insostenible. No podía seguir mintiéndole a Santiago, ni a mí misma. La mujer que había sido, la bibliotecaria de voz suave que se había enamorado de un poeta, se estaba ahogando en un mar de secretos y mentiras. Elara, la amante del arte que se había enamorado del artista, se estaba ahogando en un mar de culpa y remordimiento. Era un dilema imposible, una elección entre dos mitades de mí misma. Tenía que elegir. Tenía que decirle la verdad a Santiago. O a Gabriel. O a ambos. El miedo me paralizaba. El miedo a lastimar a Santiago, a destruir la vida que habíamos construido juntos. El miedo a perder a Gabriel, a perder la chispa que había devuelto la vida a mi alma. Pero el miedo a seguir viviendo en la oscuridad de mis propias mentiras era mayor. Sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino hacia la libertad. Decidí que tenía que ser honesta. La verdad me liberaría, o me destruiría. Me senté en el sofá, esperando a que Santiago regresara del trabajo. La casa se sentía enorme y vacía. Cada tic-toc del reloj era un recordatorio de que mi tiempo se estaba acabando. Cuando escuché la llave en la cerradura, mi corazón se detuvo. Santiago entró, cansado, con el mismo maletín en la mano, el mismo traje gris que usaba todos los días. Se sentó a mi lado y me besó la frente, un gesto de afecto que ya no sentía. Y en ese momento, supe que no podía seguir. Las palabras se formaron en mi garganta,
pesadas y difíciles de pronunciar. Santiago, dije, mi voz temblorosa. Necesito hablar contigo. La mirada en sus ojos era de confusión. Estaba a punto de romper su mundo, nuestro mundo, con mis propias manos. Estaba a punto de demoler el castillo que habíamos construido juntos, ladrillo a ladrillo, con mis propias palabras. Estaba a punto de liberar a mi alma, pero a un precio terrible. Sentí que el aire se volvía denso, que cada respiración era una lucha. La mirada de Santiago se posó en mí, sus ojos llenos de una mezcla de cansancio y preocupación. ¿Qué pasa, Elara? ¿Te sientes bien?, preguntó, su voz llena de la familiar amabilidad que, por alguna razón, se sentía como una daga en mi corazón. No merecía esa amabilidad. No merecía su amor, no cuando había traicionado cada promesa que le había hecho. No, no me siento bien, respondí, mi voz apenas un susurro. No he estado bien por un tiempo. Pero no es algo físico. Es algo que he hecho. El silencio que siguió fue el más largo y pesado de mi vida. Podía escuchar el sonido de mi propio corazón latiendo, un tamborileo frenético que parecía a punto de estallar. Santiago me miró, y vi la confusión en sus ojos transformarse en algo más, algo que me heló la sangre. Un atisbo de miedo, de incredulidad, de dolor. ¿De qué hablas, Elara?, preguntó, su voz ahora más baja, más cautelosa. Su mano, que había estado descansando en la mía, se retiró lentamente. Yo, he conocido a alguien, dije, y la verdad, una vez liberada de mi garganta, se sintió como una ola de alivio y dolor al mismo tiempo. No, no de la manera que crees. No es algo físico. Es una conexión. Un amigo. Pero es más que eso. Traté de explicar, de pintar un cuadro de mi vida para él, uno que no fuera tan oscuro. Le hablé de Gabriel, del arte, de la forma en que me hacía sentir viva. Pero mis palabras, que se sentían tan elocuentes en mi mente, salieron torpes y vacilantes, como piezas de un rompecabezas que no encajaban. Le hablé de la monotonía, de la sensación de estar atrapada, de la chispa que se había desvanecido. No trataba de justificarme, solo de explicar el vacío que me había llevado a buscar la luz en otro lugar. Las lágrimas de Santiago comenzaron a caer, silenciosas y lentas, como la lluvia en un día triste. No me gritó. No me insultó. Solo me miró con una expresión de profundo dolor, como si lo hubiera apuñalado en el corazón. Y en ese momento, me di cuenta de la enormidad de mi traición. No era solo un secreto, no era solo una aventura emocional. Era una demolición, la destrucción de la confianza, el respeto, el amor que habíamos construido durante años. Mis palabras, que yo había pensado que serían un escape, se habían convertido en las cadenas que me ataban al dolor que yo misma había causado. Y así, nuestro mundo, que había sido un faro de estabilidad, se desmoronó. Santiago se levantó, sin decir una palabra, y se dirigió a la puerta. No me miró, no me gritó, solo se fue. Y en ese silencio, sentí el peso de mi traición, de mi egoísmo. Me quedé sola en la casa, la misma casa que habíamos construido juntos, ahora convertida en una tumba de nuestros sueños. Las paredes que habían escuchado nuestras risas y nuestras promesas, ahora solo resonaban con el eco de mis lágrimas. La noche fue larga, interminable. No pude dormir. No pude comer. Solo pude orar. A la mañana siguiente, me armé de valor y fui a ver a Gabriel. Lo encontré en su estudio, pintando un nuevo cuadro, un cuadro lleno de colores brillantes y vivos, un cuadro que yo sabía que era sobre mí. Le conté todo. Le conté sobre Santiago, sobre mi confesión, sobre la destrucción que había causado. Y por primera vez, vi una sombra en sus ojos, una sombra de culpa, de arrepentimiento. Se sentó a mi lado y me abrazó, pero su abrazo no se sintió como un refugio, sino como una jaula. El romanticismo de nuestra conexión se desvaneció, reemplazado por la cruda realidad de mis acciones. Me di cuenta de que mi amor por Gabriel había sido una fantasía, una evasión de la realidad. Yo no lo amaba a él. Amaba la idea de él, la idea de la vida que me ofrecía, una vida de emoción y pasión. Pero esa vida venía con un precio que no estaba dispuesta a pagar.
Regresé a casa y encontré una carta de Santiago en la mesa de la cocina. Era breve y concisa. Decía que me amaba, pero que no podía vivir con la sombra de mi traición. Decía que la confianza era el cimiento de su amor, y yo lo había derrumbado. Me pedía que lo dejara solo, que le diera tiempo. Y mientras leía esas palabras, mi corazón se partió en 1000 pedazos. No había rencor en sus palabras, solo un profundo dolor, un dolor que yo había causado. Así que me quedé sola. Sola con mis pensamientos, sola con mis arrepentimientos, sola en una casa llena de fantasmas. Aprendí que la vida no es un lienzo en blanco. Es un mural, pintado con las decisiones que tomamos, y cada pincelada tiene una consecuencia. Mi pincelada de egoísmo y anhelo había arruinado el cuadro que había pintado con Santiago. Y aunque la verdad me había liberado, también me había dejado vacía. El amor que una vez tuve se había convertido en un recuerdo doloroso, y el amor que busqué se había convertido en una lección. Ahora, la única persona que me quedaba por amar era yo misma, y la única persona a la que tenía que perdonar era a mí misma. Y ese, me di cuenta, era el viaje más largo de todos.